Bueno muchachos, en este breve video vamos a intentar hacer un repaso del método de bisección para resolver ecuaciones. Primero debemos identificar cuál es la situación que estamos intentando resolver. Siempre vamos a considerar una ecuación que se pueda escribir de la forma f de x igual a 0. En general las ecuaciones no van a estar escritas de esta manera, pero siempre debemos manipularlas algebraicamente para que podamos identificar quién es la f de x. Una vez hecho esto, tenemos que verificar la condición del teorema de Rolle, que es el primer paso en nuestro algoritmo. Es decir, tenemos que escoger un valor a y un valor b, tales que el número a y el número b se comporten de la siguiente manera. Una vez que miro a, evalúo la función en ese número a. Digamos que tiene un valor negativo f de a. Y lo mismo hago con el otro extremo del intervalo, digamos f de b, aquí. Y resulta ser positivo. En este caso, cuando multiplico f de a por f de b, eso debe resultar en un número negativo. Una situación similar puede suceder cuando f de a es positivo, pero f de b también es negativo. O sea, sucede lo opuesto de lo que está pasando acá. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una función que debe pasar por esos dos puntos que están dibujados en rojo. El método de bisección entonces me dice que debo escoger el punto medio de ese intervalo. El dibujo nos muestra que el punto medio debería estar acá. Una vez que hemos garantizado que el teorema de Rolle se cumple, sabemos que la función debería pasar por el eje X, algo como esto, ¿cierto? Y una vez que garantizamos eso, entonces aplicamos bisección. ¿Qué hacemos? Como les dije, hacemos el punto medio. Una vez que lo tenemos calculado, verificamos entonces por dónde pasa la función cuando es evaluada en el punto medio. Existen dos situaciones. La primera es como la que acabé de dibujar. Voy a volver a dibujar una curva similar. Digamos que la función está haciendo algo como esto. En ese caso, cuando evalúo la función en el punto medio c, puede resultar por acá. Digamos f de c. ¿Ahí qué está sucediendo? Sucede entonces que vuelvo a aplicar el criterio de Rolle en el sentido de que debo mirar cuál es el intervalo donde encontraré la solución. Antes tenía un intervalo que era así de grande, desde A hasta B. Ahora he dividido esto en dos intervalos. Este intervalo izquierdo de acá que va de A hasta C y otro intervalo derecho que va de C hasta B. En esos dos intervalos debo verificar la condición de Rolle. Si miro el intervalo derecho, este punto de acá tiene una imagen que es positiva. Y el C también tiene una imagen positiva. ¿Se cumple el Rolle? No, no se cumple. Y efectivamente vemos que del dibujo eso implica que la función no pasa por el eje X, no corta. Entonces ahí no puede estar la solución. ¿Qué concluimos de todo esto? Que el intervalo derecho no es bueno y lo eliminamos. Ahora evaluamos la situación de la condición de Rolle en el intervalo izquierdo. Vemos que f de a tiene una imagen negativa, pero f de c tiene una imagen positiva. Entonces ahí se cumple la condición de Rolle, claro que sí, y eso es lo que debemos ver. En nuestro algoritmo habíamos dicho, si f de a por f de c es menor que 0, quiere decir que mi nuevo intervalo es este que dibujé acá izquierdo, donde el valor inferior es a, pero ahora el nuevo extremo superior, el nuevo b, tendría que ser c. Entonces, ¿eso qué decimos? En nuestro programa debemos decir, ok, ahora b es c. ¿Qué pasa si esto no sucede? Es decir, puede suceder una situación diferente en la cual ya no tenga una función como esta, sino que voy a dibujarla un poco, un estilo punteado. A ver, puede ser esto. Entonces, imagínense que ahora la función está haciendo algo como esto. ¿Ok? En este otro caso, es fácil ver que cuando evalúo la función en C, ahora va a tomar un valor negativo. Volvemos a hacer lo mismo. Inicialmente teníamos un intervalo desde A hasta B. Calcular el punto medio divide esto en dos intervalos, este de acá y este de acá. ¿Qué sucede?
Evaluamos rol en el intervalo izquierdo primero. ¿Y qué vamos a ver? f de a es un número negativo y f de c también es un número negativo. Cuando los multiplico, eso me da un número positivo, lo que implica que no se cumple la condición de rol. Y obviamente esta función punteada no está pasando por el eje x, no lo está cortando. Obviamente este intervalo no nos sirve y entonces no lo considero más. Conclusión, el intervalo que debe servir es el derecho, y efectivamente, miren, f de c toma un valor negativo, f de a toma un valor positivo. Cuando multiplico esos números, entonces me da negativo y por lo tanto se cumple el rol. Conclusión, ahora tengo un nuevo intervalo en el cual el intervalo inferior, el extremo inferior, perdón, a ahora es el c, y el b se mantiene igual. Entonces eso es lo que decimos aquí en el else de nuestro if. Si no sucede lo que habíamos dicho en el caso anterior, entonces ahora lo que hay que hacer es cambiar a por c. Esas son las dos situaciones. Y la idea es que ese proceso se va repitiendo varias veces, y en cada iteración lo que hacemos es ir reduciendo el intervalo a la mitad. Si hacemos muchas iteraciones, el intervalo será tan pequeño, digamos aquí, si esta es la solución, este es el x que resuelve mi ecuación, ¿sí? Esta es la solución. La idea es que yo pueda hacer un intervalo cada vez más pequeño, y después de un cierto número de iteraciones el intervalo será tan pequeño que el valor de c será un valor lo suficientemente bueno como para aproximar a la solución. Entonces en clase habíamos tomado como ejemplo esta ecuación de acá, la cual voy a resaltar. Y esta ecuación tiene la ventaja de que podemos resolverla analíticamente, que fue lo que hicimos. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho estos pasos, habíamos identificado el f es un décimo de x cuadrado más 3, y lo resolvimos analíticamente. Es fácil despejar de aquí la x. Al final obtenemos que x es raíz de 30, lo cual es aproximadamente 5.4772, etc. ¿Cuál es nuestra idea acá? Ahora usar esta función f dentro de un algoritmo de disección escrito en MATLAB que nos permite obtener una solución aproximada por medio del esquema que acabamos de describir. Vamos entonces a MATLAB. En MATLAB, este fue el programa que escribimos en aquella clase. Comenzamos con la primera línea que dice format long, que es simplemente para que los números los muestre con bastantes cifras decimales y podamos apreciar cómo es el efecto de aumentar el número de iteraciones a medida que queremos una mejor aproximación numérica de nuestra ecuación. Después definimos una función en MATLAB. Habíamos dicho que siempre es f igual a @x, quiere decir que estoy definiendo que la variable de esta función va a ser x. Y luego dejo un espacio y escribo la función. En este caso vamos a escribir la función que sería menos un décimo por x al cuadrado, escribámoslo así, más 3. Verificamos, efectivamente es menos un décimo de x cuadrado más 3. Entonces quedaría escrito de esta manera. Esta solución debe estar en algún lugar que aún no tenemos, digámoslo así, una certeza de cuál es el intervalo adecuado. Para eso habíamos hecho otro programa, si ustedes recuerdan, que nos permitía graficar la función. Entonces vamos allá. Primero, vamos a graficar la función y lo vamos a hacer directamente con MATLAB. ¿Cómo sería esto? La idea es escoger una lista de x y una lista de y para que grafique los puntos y juntos me representen la función que yo quiero. Voy a graficar la función entre 1 y 7, variando en 0.1. Recuerden que así es como escribimos una lista de números. Esta primera línea me está diciendo una lista de x, de valores de la x, que comienza en 1, separo por dos puntos, va incrementándose de 0.1 en 0.1 y debe llegar hasta 7. Luego que los y sean simplemente las imágenes de los x. Entonces escribo la función menos 1.0 dividido 10 por x al cuadrado más 3. Luego le digo que abra una ventana de figura y que en esa figura me grafique las parejas ordenadas x y y. Con ese programa le doy save y le doy run.
Aquí tenemos un problema. Vamos a ver. Ok, me está pidiendo que usemos mejor power. X,2. Y entonces ahí está la función. El gráfico de pronto no es muy claro al no tener una retícula detrás que me permita, digámoslo así, ver de forma fácil dónde está el corte con el eje X, pero si ustedes miran con detalle el gráfico, se ve que sí hay un corte con el eje X. Miren que aquí está 0, es decir, esta línea de acá que estoy intentando dejar rastro con el cursor, muestra que hay un corte por acá de la función que está en azul y que ese corte está más o menos entre 5 y 6, sin embargo uso un intervalo entre 1 y 7, es decir que si uso mi código de bisección con número A1 y con número B7 debería funcionar. Acuérdense que el epsilon es simplemente una condición que me dice el error límite que yo quiero. Como siempre estamos aquí haciendo este proceso varias veces y lo seguiremos haciendo hasta que el ancho del intervalo sea suficientemente pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues yo quiero que llegue hasta un límite en el que b menos a sobre 2 sea menor que un cierto número epsilon, que debe ser muy pequeño. Entonces, ¿yo cómo garantizo al programa que él deberá seguir haciendo esas iteraciones? Él deberá continuar haciendo esas iteraciones en la medida en que el error se mantenga mayor que el epsilon. En el momento en que llega a menor ese número, ahí para. Entonces en este momento estoy definiendo un epsilon, vamos a definirlo un poco mayor, digamos por ahí. Listo. Recuerden, definimos primero el A, el B, digo cuál es el error que yo quiero tolerar y luego el programa deberá verificar que la condición de error se satisface. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el if dice si f de A por f de B es mayor que 0, es justamente lo que no dice rol, es decir, que nos bota un error diciendo el intervalo no satisface rol. Y luego end para cerrar el if. Luego el programa lo que hace es definir un n igual a 0, que es un número que va a ir contando las iteraciones que él va a estar haciendo. Y empieza un while. El while dice, mientras b menos a sobre 2 sea mayor que epsilon, entonces haga todo lo que está aquí adentro. Y recuerden que al final del while siempre hay que colocar un end. Entonces vamos a ver línea por línea. Mientras se cumpla la condición del while, primero él va a calcular el punto medio. Y luego de calcular el punto medio dice if f de a por f de c menor que 0, entonces el b lo cambia por c, de lo contrario el a lo cambia por c. Eso es idéntico a lo que habíamos visto acá, ¿no? El caso de que la función pase por arriba o el caso de que la función pase por debajo. Y listo. Después de que hace eso, incremente el número n, es decir, acaba de suceder una iteración, entonces cuéntela. Si n estaba en 0, ahora será 1 y así sucesivamente. Y eso es todo lo que hará en el while. Después de que acaba el proceso, es decir, después de que hace un número de iteraciones suficientes, tal que este error acá, es decir, la mitad del ancho del intervalo, se vuelve menor que el epsilon y por lo tanto esta condición ya no se cumple, entonces ahí para. Luego de eso quiero que me diga quién es n y que me muestre la solución. La solución al final será el punto medio que calculó en la última iteración. Veamos cómo funciona esto. Vamos a limpiar la ventana de comando y vamos a ejecutar nuestro código. Debería funcionar. Entonces rodémoslo. Perfecto, ahí nos dio la solución. Está diciendo que realizó n igual 13, o sea 13 iteraciones, y que la solución es 1.4769. Si comparamos con la mejor aproximación de raíz de 30, es 1.4772. En este momento nuestra solución es correcta por dos cifras decimales. Podemos mejorarla reduciendo el epsilon, es decir, haciendo que haga iteraciones hasta que el intervalo llegue a un límite que es aún más pequeño del que habíamos exigido antes. Y vamos a rodar. Entonces voy a subir un poco la ventana de comando y rodamos el código de nuevo. Veamos qué sucede. Ahora ha realizado 20 iteraciones y la solución me está dando 1.477223. 477225 me dice la solución de raíz de 30. Entonces, como se dan cuenta, ahora coincide
muchísimo mejor que en el caso anterior. Y asimismo ustedes pueden continuar mejorando la aproximación numérica por medio de este método, haciendo que el epsilon sea cada vez menor. Esto es entonces una discusión breve de cómo fue que trabajamos el método de disección en la clase de la semana pasada. Espero que este video les sirva para poder recordar aspectos importantes de cómo implementamos el método usando MATLAB.